Y en esta noche yo le puse a mi plática pan de vida. ¿Sí? Hemos estado hablando acerca de la oración, hemos estado hablando acerca del morir a nosotros mismos, ¿sí? Del estar ahí. Y yo quiero hablar en esta noche acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Porque la realidad es que la oración tiene que ir acompañada con la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer el corazón del Padre que Dios quiere hablar a través de nuestras vidas, a nuestras vidas. Porque Dios quiere hablar a tu vida. Dios está interesado en ¿qué? En que tú puedas vivir conforme a lo que dice su palabra y no conforme a lo que dice tu pensamiento o a lo que dicen lo que dice el mundo y lo que dicta, ¿sí? Y es importante que conozcamos la palabra de Dios. Muchas veces hemos oído que todo mundo, ay, la Biblia y eso. Y yo cada vez que oigo, mucha gente me dice, es que yo soy creyente, es que la realidad es que yo conozco a Dios, pero la realidad es que no conocen lo que dice el Padre acerca de sus vidas, ¿sí? Muchas veces la gente dice, sí tengo Biblia, pero nunca la he leído, ¿sí? La realidad es que muchas veces la gente va a lugares donde cuatro paredes y escucha la palabra de Dios, ya sea en cualquier lugar, pero la realidad es que ni siquiera conocen qué dice la palabra y ni siquiera viven lo que dice la palabra, sino nada más es para apaciguar, ¿sí?, su conciencia. Y yo quiero que en esta noche nosotros podamos entender la importancia de que cada uno de nosotros necesita leer la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios en mi vida, ¿sí? Tú necesitas la palabra de Dios en tu vida, ¿sí? Porque la realidad es el orar, pero orar por cómo, ¿sí? Porque no nomás es orar por orar o pedir, sino realmente oramos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y la realidad es que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque oramos conforme a lo que nosotros deseamos y va contrario a lo que dice Dios, ¿sí? Y yo quiero que veamos por qué. La palabra de Dios es un libro especial, no es cualquier libro, ¿sí? La palabra de Dios es inspirada por Dios. Fue escrita a través de diferentes personas que fueron inspirados por Dios. ¿Para qué? Dejarnos lo que hoy es la palabra. La Biblia es un libro sobrenatural, no es natural. Porque nos encontramos en la Biblia donde vemos cosas donde dices, ay caray, ¿cómo le hizo eso? Pero la realidad es que Dios es Dios para hacer lo que Él quiera, ¿sí? ¿Por qué? Vemos en la Biblia donde como su creación, que lo vimos hace 2 semanas, su creación, qué es lo que Él hizo, cómo lo hizo, qué es lo que formó. Y tú te puedes voltear y dices, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Pero la realidad es que nuestro Dios es sobrenatural. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega, ¿sí? Y quiero que me acompañes a Juan, capítulo 6, verso 35 al 37, y vamos a leer. Juan 6, 35 al 37. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, ¿sí? ¿Qué dice? Yo soy el pan de vida, el que viene nunca tendrá hambre, ¿sí? ¿Qué es? Yo tengo que esforzarme diligentemente
para yo poder estar en la palabra, leer la palabra y conocer lo que Él ha dicho. ¿Y qué dice? Él es el pan, nuestro Padre. Él es el que nos da vida, es el pan de vida. Y el que viene a Él, ¿qué dice? Nunca tendrá hambre. Sí. Nunca tendrá hambre. Y el que cree en Él no tendrá sed. Jamás. ¿Sí? Porque la realidad es que necesitamos comer de la palabra de Dios y su Espíritu es el que llena nuestras vidas para que podamos funcionar tú y yo en este mundo. Déjame decirte algo. Tú y yo necesitamos del pan y de su Espíritu, ¿sí? Para poder conducirnos día a día, el poder comer de su palabra, el poder funcionar, el poder saber cómo yo voy a caminar en este mundo. Tú necesitas la palabra de Dios en tu vida. Tú necesitas conocer qué dice tu Padre en tu vida para que tú puedas funcionar en tu día a día, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, con tus familiares. Cómo debes de reaccionar, cómo debes de hablar, qué tienes que hacer. ¿Sí? Y déjenme decirles esto. La palabra de Dios no nada más son prohibiciones, ¿eh? Y mucha gente dice, es que la palabra de Dios nada más son prohibiciones. No. Yo durante este tiempo que he caminado conociendo la Biblia en mi vida, en vez de ser prohibiciones, me ha sido un caminar donde yo puedo caminar confiado y seguro. ¿Sí? Porque sé hasta dónde son mis límites y yo puedo correr y yo puedo brincar y yo puedo estar haciendo cosas porque la realidad sé que los límites que Dios me ha puesto y son para mi seguridad, para yo estar confiado, yo y mi familia. ¿Sí? ¿Y qué es esto? No nada más es para mí, sino es para todo aquel que le cree. Es para todo aquel que cree que Jesucristo es su Señor y que come del pan de vida y está buscando día y día para conocer qué es lo que dice Dios. Porque escúchame algo. La letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Tienen que ir acompañadas. La oración con la palabra de Dios, la palabra de Dios con la oración. ¿Sí? Podemos llamarle así, es la mezcla perfecta para que nosotros podamos funcionar, para que tú puedas funcionar. ¿Sí? Acompáñenme a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16. En 2 de Timoteo 3, verso 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El anhelo de nuestro Padre es que tú y yo podamos caminar en perfección. Y cada día nosotros vamos ¿para qué? Adelantando, caminando, para que cada día dejar nuestro yo y ser conforme al corazón del Padre. Porque nuestro Padre es perfecto. Nuestro Padre es de una sola línea. ¿Sí? Y Él nos enseña. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. ¿Qué? Para enseñar a otros, para enseñarme a mí. Me redarguye, es para redarguir. Me corrige cuando me salgo de mi camino, cuando no sé qué hacer o cuando mis pensamientos van contrario. Me corrige para que yo entre. Y no tan solamente eso, me instruye en mi caminar. Porque muchas veces no he sabido por dónde caminar. Muchas veces no he sabido cómo conducirme. Y la palabra de Dios me instruye
en cómo debo de conducirme en este mundo. La palabra de Dios, amados, es práctica, ¿sí? La palabra de Dios es sencilla, ¿sí? Yo tengo que creerle a Él, es por fe, ¿sí? Y me prepara para toda buena obra. Te prepara a ti para toda buena obra, ¿sí? Ahora, dices, bueno, ¿sí? ¿Para qué quiere prepararme Dios? Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Para qué Dios quiere prepararte a ti? ¿Sí? ¿Lo has pensado? ¿Para qué Dios quiere preparar tu vida? Dios quiere preparar tu vida, seas hombre o seas mujer, para ser el hombre o la mujer que Él planeó para ti, que Él planificó que tú seas. Porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito para que nosotros podamos hacer lo que Él planeó para nosotros, para mí. ¿Sí? Él lo ha planeado y Él nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito. ¿Sí? Él nos hizo con un propósito. Dile a alguien que está al lado tuyo, Él te hizo con un propósito. ¿Sí? Si dices, no hay nadie aquí al lado mío, di, Él me hizo con un propósito. Y el propósito de Dios para tu vida no es vagar. El propósito de Dios para tu vida es que tú tengas un rumbo hacia dónde dirigirte. Y ese es Él. Sí. Santiago 5, 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos en la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La palabra de Dios aquí en este verso que yo estoy diciendo me está instruyendo acerca de cómo yo debo de conducirme como persona. Dice, y si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Sí? ¿Qué? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Por qué hablo esto? Dios me instruye. Ahorita en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde están difíciles en la salud, yo te hago una pregunta. Hay veces que muchos de ustedes han estado enfermos y no nos avisan. Déjenme decirles algo, nosotros no tenemos una bolita mágica para saber quién está enfermo y quién no. Dices, ay, pero es que ¿para qué doy lata? Ay, es que ¿para qué? Ay, ¿para qué digo? Nosotros nos hemos enterado de gente que se ha puesto muy mal y ni siquiera avisa. Y yo me pregunto una cosa, ¿sabes muchas veces qué es? Orgullo. Porque la realidad, la palabra de Dios me enseña a que oren otros por mí. ¿Sí? Y dices, pero es que no quiero dar lata. No es ninguna lata. No estamos solos. ¿Sí? La Biblia nos enseña el cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de llevar a cabo las cosas, porque la realidad es que no caminamos solos, sino que cada uno de nosotros podemos caminar seguros en esta vida, donde ¿sabes qué? Dios quiere hacer una obra en ti y en mí. ¿Sí? Y nos dice, ¿cómo? En el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hazte una pregunta tú. ¿Cómo eres tú en tu vida? Es que mejor que no se enteren.
O es que, ay, ¿para qué? ¿Queremos creer toda la palabra o nada más lo que nos conviene? Sí. Quiero comentarles, darles un ejemplo de en mi vida. Yo me acuerdo cuando yo me casé, iba a cumplir 20 años de edad y yo ya trabajaba lo que es en Centro Vida, Centro Cultural Vida con mi suegro. Ya llevaba 2 años trabajando ahí. Yo empecé a trabajar a los 17 años en la congregación y empezaba ahí. Después me casé, eh, y, y ya estando ahí, me acuerdo que viajábamos y teníamos que llevar un carro cuando nos salíamos nosotros de viaje, que estábamos mi esposa y yo. Me acuerdo de unas palabras que me decía mi suegro. Mi suegro era es mi jefe, es mi pastor, es mi suegro. Y en esa forma yo decía, ay, híjoles. Y me acuerdo que siempre que salía me decía, oye, ¿me podrías avisar cuando llegues? Y yo sí. Pero la realidad es que me molestaba. No es que me molestaba en un mal, pero sí me molestaba. Como diciendo, quiere controlar mi vida. Es que, ¿por qué quiere saber? ¿Sí? Y yo estaba en una edad donde quiere uno como ser autosuficiente y quiere todo esforzarse por sus propias fuerzas. Y yo me acuerdo que sí lo hacía, sí lo hacía, pero lo hacía por obediencia, no porque lo creía. Porque la realidad es que yo decía, hasta lo llegué a hacer de, ay, al ratito. Sí. Es que como en el momento, y yo me acuerdo que de veras era algo que me costaba, mi suegro es de las cosas, oye, me tocas antes de, y esto, y antes yo decía, híjoles, ¿cómo? Y te estoy hablando algo personal, ¿eh? Sí. Y yo decía, es que quiere controlarme. Igual como tú, joven, hay veces que tus padres te dicen, oye, me hablas con... No, no, es que me quiere, ¿por qué quieres saber todo y esto y el otro? Y tú puedes poner un montón de cosas. ¿Sí? No sé si a alguien le ha pasado, a mí me pasó. Pero pasó un tiempo, no te sabré decir cuántos, si 1 o 2 años. ¿Sí? Y la realidad llegó un momento que dije, bueno, ¿por qué me molesta? ¿Sí? ¿Por qué? Y de verdad era como algo que yo decía, y un día yo solo ahí, yo dije, ¿por qué me molesta esta situación? Y entendí una cosa, ¿sí? Número uno, no era para avisar nada más, sino, ¿sabes qué? Oraban por mí, por mi esposa, para que llegáramos a nuestro destino con bien. ¿Sí? Era por un bien para nosotros. Oraban por protección para nuestras vidas. Podían orar y Dios nos podía librar de otras cosas que a lo mejor nosotros no veíamos. Porque la oración es poderosa y es eficaz. ¿Sí? Y hasta que entendí, ¿sabes qué? Es por mi bien. ¿Sabes qué? Es porque yo creo y no es algo porque tengo que, sino es un beneficio para mí. Y la palabra me enseña a que yo me someta, a que yo pueda llevar a cabo las cosas y que otros puedan orar por mí. ¿Sí? Y sabes una cosa, llegó un momento que yo siempre avisaba y le decía, voy a salir tal fecha y voy a regresar tal fecha. ¿Y sabes qué? Estaba en sus oraciones. Sí. Y yo te puedo decir que en muchas ocasiones Dios nos libró de cosas y no fue casualidad, sino fue las oraciones que fueron intercesión por esas situaciones, porque Dios quiere proteger nuestras vidas.
Y es lo mismo para ti. Y miren, yo les voy a ser sincero, tenemos un grupo en la congregación donde yo a ellos, yo les aviso, yo les digo, voy a salir y llegando allá les digo, ya llegamos, gracias por sus oraciones. ¿Sabes por qué? Porque la realidad yo sé que ellos van a estar orando por mí. Y tú dices, bueno, pues ¿por qué no a otros? No, yo le digo a ellos, les digo a mis pastores, les digo, ¿por qué? Porque yo quiero que la gente esté orando por mí, por mi familia, porque yo creo de la protección de Dios y yo creo lo que dice su palabra. ¿Y sabes por qué lo hago? ¿Sí? Para que otros puedan aprender de ello, para que otros puedan ser instruidos. Y les voy a decir algo, a estas 5 personas, son 5 o 6 personas, les cuesta. Sí. Y por la edad puede ser que quieran como decir, ay, es que esto se te olvida eso, pero sabes que tenemos que entenderlo, que es por nuestro beneficio, que es porque Dios quiere hacer algo en nuestros corazones, porque Dios ha hecho y Él es un Dios fiel que quiere obrar en tu vida, en mi vida. Y por eso es importante la palabra de Dios con la oración. Porque la oración es eficaz. ¿Sí? Y la realidad es que, ¿sí?, la palabra de Dios me instruye a cómo llevar a cabo las cosas para un bienestar también mío y de mi familia. Y yo por darles un ejemplo, ¿sí?, yo les soy sincero, yo llego y estoy orando por las personas que les digo, ¿cuándo? A veces que les digo, ¿y cuándo sales? Ah, dale. Y salen y yo les digo, buen viaje. Si tú me dices es porque yo quiero saber dónde andan, ya están grandecitos. Pero sabes, al yo ponerle buen viaje, estoy orando por ellos. Están en mis oraciones. Y es lo mismo cuando yo, ¿qué hago? A través de mi vida, yo lo hago con otras personas. Y voy a ir un poquito más allá. Y le estoy hablando palabra, ¿Queremos que otros, nuestros hijos, nos obedezcan? ¿Tú obedeces la palabra de Dios? ¿Queremos que nuestros hijos se sometan a nuestras vidas? ¿Tú te sometes a tus autoridades? En lo sencillo, en lo práctico, ¿Tú te sometes a la palabra de Dios? Por eso es, amados, lo que les digo, la palabra de Dios la oración tiene que ir juntamente con la palabra de Dios. La oración tiene que ir juntamente con la palabra, porque la realidad es que si nada más hacemos una u otra, estamos chuecos. ¿Sí? Y muchas veces son cosas prácticas donde ahorita vemos en estas situaciones donde, ¿sabes qué? Oren por mí porque la realidad está pasando esto. Mi hijo o mi hija o yo tengo alguna gripe. ¿Sabes qué? Como congregación podemos orar, como cuerpo de Cristo podemos levantarte en oración. ¿Sí? Es importante. Es importante que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios. Y les voy a decir algo. ¿Creemos en nuestro corazón lo que dice la palabra y lo hacemos? Sí. Necesitamos sencillez en nuestras vidas y verlo a través de los ojos de nuestro Padre y quitar nuestro yo y ponerlo a un lado. Sí. Y yo te digo, en mi vida,
Sí, yo me di cuenta hasta que yo dije, bueno, pero ¿por qué? Sí. Y era un orgullo el que yo puedo, es que sí, es que por qué, es que yo puedo llegar, yo sé cómo llegar. No se trata de eso, amados. Y estoy dando un ejemplo nada más. Lo puedes poner en el área que tú quieras. Sí. Muchas veces papás me dicen, pues sí, todo mientras van los niños, pues mientras están chiquitos todo, ay, te lo dije y te lo dije. Y como 10,000 veces les dicen te lo dije. Y cuando llega la adolescencia ya no les obedecen, llega la juventud, ya no los pelan. Y oye, ¿por qué mis hijos no me hacen caso? Porque muchas veces nosotros como padres no hacemos caso a la voz de Dios o a su palabra. Sí. Y un árbol de manzanas que da manzanas, no da aguacates. Desarrollamos conforme a nuestro género. Porque un árbol de manzanas bien firme, bien cimentado, ¿qué va a dar? Unas manzanas sabrosas, unas manzanas ricas, unas manzanas a la vista buenas. ¿Sí? Y eso es en nuestras vidas. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, ¿sí?, que son como flechas en nuestras manos. ¿Hacia dónde los dirigimos? Sí. Y tú como papá, como mamá, como joven, no importa qué edad tengas, obedece a la palabra de Dios. Obedece, lee la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde tú puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Hazme conforme a tu corazón. Hazme conforme con un corazón sencillo, con un corazón humilde, para vivir y caminar en esta tierra conforme a tu corazón y no conforme a mis pensamientos, a lo que mis deseos, a lo que yo creo. Sí. ¿Qué es? Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para ti. Sí. Y yo que quiero que abunden. ¿Cuál es mi anhelo en esta noche? Que tú puedas conocerle día a día su palabra, que tú puedas orar y que tú puedas interceder por otros, ¿sí? Y que tú puedas levantar rogativas, que puedas orar por otras personas y puedas derramar, ahora sí, que el corazón del Padre sea derramado en tu vida. Quiero orar por ti en esta noche. Padre, yo te pido, Dios, que tú abras sus ojos espirituales de cada uno de ellos. Señor, que la palabra tuya entre en sus corazones. Y Padre, que puedan ver tu palabra con mansedumbre. Y Señor, que sus labios, sus ojos y su vida puedan conducirse conforme a tu palabra. Señor, danos sabiduría para meter tu palabra en nuestras vidas y que podamos vivirlo en el día a día. Señor, trae un hambre y una sed de ti. Yo te lo pido, Padre. Y si tú estás viendo en esta noche, tú me estás escuchando ahorita, quiero decirte esto. Hay una gracia especial en esta noche.
Y si hay cosas que tienes que renunciar, terminando ahorita, dile: Dios, te lo entrego todo. Porque Él anhela tu corazón. Señor, tú conoces quién es. Señor, yo te pido que en esta noche tú obres en su vida y hagas un cambio y derrames tu amor en sus corazones. Tócalos, Dios. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, qué gusto que estén con nosotros aquí en esta noche. Les mando un fuerte abrazo y descansen. Nos vemos el domingo. Les recuerdo, la reunión inicia a las 10 para que puedan, aquí los vamos a estar esperando y que podamos adorarle a nuestro Padre, bendecirle con todo nuestro corazón y podamos recibir su palabra. Les mando un fuerte abrazo, que tengan bonita noche y que descansen. Hasta luego, bye.